Hola chicos, filosofía 10. Vamos avanzando. La enunciación. Enunciación. Que viene de una palabra latina, nunciare, que significa comunicar algo. Y la E vendría del ex, que estaba antes, y la X se marchó, que significa anunciar, comunicar algo hacia afuera. Y ya veis que tiene muchos hermanos. Enunciar, anunciar, renunciar, denunciar, etcétera, etcétera. Quizás el término enunciativo te suene, y enunciativa, como el tipo de oraciones que se estudia en gramática, que son las que dicen escuetamente y con seguridad aquello que el pensante ve en la realidad. O sea, no cuestiona, que esas serían las interrogativas, no ordena, que serían las imperativas, no exclama, que serían las exclamativas, no. Sencillamente, las más serias, las más formales, sin ningún problema. Esas serían las enunciativas. Y dice, ¿qué es la enunciación? Dice, pues es la expresión verbal. Ahora ya, en los vídeos anteriores estudiamos el término, y ahora ya el abstracto, el intelecto, tiene una solución concreta, real, de imágenes o de fenómenos físicos, que son la voz, el sonido, que se propaga por ondas, es física, y la grafía, que entra por nuestro sentido de la vista, es decir, las imágenes. Y mediante estas dos estrategias, mediante estos dos recursos, se construyen ya frases. Frases hechas o escritas. Dice, es la expresión verbal. Verbal significa mediante palabras. Verbo, la palabra, ¿de qué? De un juicio, de algo que nosotros hemos elaborado. Con varios conceptos, al menos con dos. La enunciación recibe el nombre también de proposición, que es una palabra que, como indica ella misma, que es pro, delante, y posición, es decir, que toma una posición delantera. O sea, algo como así decir, mira, te mando por delante ¿qué? Mi pensamiento, mi comunicado. Esta es mi propuesta. Esta es mi proposición. Lo que yo te digo. Hay un emisor y un destinatario. Sin embargo, en la práctica se utilizan ambas indistintamente. Enunciación y proposición. División de las enunciaciones. División de estas frases que nosotros hacemos con total naturalidad. Bueno, pues como tantas divisiones, empieza uno diciendo, oiga, depende cómo las miremos. Bueno, pues las primeras gafas o la primera actitud con que las vamos a mirar es dependiendo de su cópula, dependiendo del gancho que utilizan el sujeto con el predicado. Un concepto con otro concepto. O sea que ahora vamos a verlas por la cópula. Y se pueden distinguir en categóricas. Esto se me quedó a mí mucho de pequeño. Bueno, de pequeño, cuando tenía 14 años que estudié por primera vez esta filosofía. Porque dije, oye, categóricas, qué interesante, porque dice, atribuyen un solo predicado a un solo sujeto. Ejemplo, ese es P o ese no es P, es decir, la afirmativa y la negativa. Entonces, oiga, ¿algo más? No. Esto es tal. Pablo es listo. Ponga, se acabó. Oiga, pero no pone usted ningún acompañamiento, ninguna circunstancia, es listo cuando está en la escuela, es listo por las mañanas, es listo... No, sencillamente, es listo. Categórico. Sin acompañamientos, sin circunstancias.
Y lo mismo para la negativa. Oh, es que, fulano, ¿qué te ha dicho? Que no vaya. Oh, es que es muy categórico este señor. Es decir, toma decisiones escuetas, rápidas, concisas. Categórico. Paz. También las llaman por su simplicidad. Por su simplicidad, pues dice que son las simples. Hay otras, también por su cópula, que serían las hipotéticas, que como son un poquito más complejas o compuestas, también las llaman compuestas. Dice, la cópula enlaza no dos conceptos, sino dos proposiciones, es decir, una proposición la enlaza con otra proposición o enunciación. Estaría el nuevo sujeto, con su nexo y con su nuevo predicado. Estas serían las hipotéticas. ¿Y de qué depende su división? Pues dice, depende precisamente de la cópula, porque estamos hablando también de la cópula, que pueden ser estas tres circunstancias. Que la cópula sea la I, que la cópula sea la O y que la cópula sea la sí sin acento. Si es la I, la cópula, o gancho, cópula I entre estas dos proposiciones, entonces diremos que estamos hablando de hipotéticas y hipotéticas copulativas, que la misma palabra indica unitivas, que están unidas, simplemente. ¿Cuál es la unión más fácil? En gramática y en filosofía, la I. ¿Quieres unir dos cosas? Pues pon I. ¿Quieres unir al pan con el vino? Pues pon pan y vino. Y ya están unidas. Entonces estas, si utilizan el gancho y, serían también copulativas. Ejemplo, Juan es inteligente y Pedro es deportista. Serían hipotéticas compuestas copulativas. Ya sé que tú, si has estudiado gramática, y espero que lo hayas hecho, estás diciendo, oiga, esto se parece muchísimo a lo que estudiando en gramática, pero aquí a lo mejor nos empiezan a decir otras palabras y nos lían. Bueno, pues tú tranquilo, que una vez que te haya dicho lo que dicen los filósofos, te voy a recordar muy brevemente lo que dicen los gramáticos para que así puedas comparar y no te líes. Porque sí, muchas veces los profesores, que cada uno atiende a su asignatura, se olvidan de que hay una persona que tiene que ver todas ellas, que ese es el alumno. Y no se coordinan, porque podrían haberse sentado un momentito antes de hacer sus libros y decir, oye, no vamos a liar al niño, si tú las llamas tal, yo también las voy a llamar tal, porque al fin y al cabo es lo mismo. No, no lo hacen. Y a veces no lo hacen ni tratándose de lenguas. Es decir, está el niño estudiando, por ejemplo, 3 lenguas, cosa muy común hoy, y hasta 4, y resulta que un mismo concepto en una lengua lo llaman de una forma, no por traducción de lengua, no, sino porque lo conciben de otra manera. Sería el complemento directo en una lengua lo llaman en otra objeto directo, y menos mal que alude directo. Que habrá alguien que incluso diga el complemento 1, o el C1, o el C primero, y se quedan tan hechos. Y luego pasa ese niño a otra asignatura y dice, no, aquí no me digas el complemento directo, dime lo que es el objeto directo. Y el niño tiene que andar cambiando el chip, dependiendo de qué lengua esté. No es normal ni es bueno. Bien, dice, a veces aparece en forma abreviada. En vez de decir, Sócrates es filósofo y Platón es filósofo, pues se dice Sócrates y Platón son filósofos. ¿Ves? Esto para los filósofos es una hipotética, es decir, se considera una compuesta. En gramática no. En gramática la consideraríamos una simple y diríamos Sócrates y Platón, sujeto compuesto, cópula son y filósofos. Y diríamos a continuación, oración simple.
no compuesta. Pues aquí no, en filosofía, compuesta. Otra, pasamos al segundo gancho, al O. Gancho O de la disyuntiva. Una disyuntiva o disjuntiva, juntar es unir. Dis, que será separar. Ah, hoy estoy en una disyuntiva. ¿Qué te pasa? Pues mira, que tengo que elegir bachillerato y no sé si elegir ciencias o letras. Pero no puedo elegir, no, tiene que ser uno o el otro. El símbolo de la disyuntiva es la Y. Viene por aquí y al llegar a un punto, un cruce en el camino, dice clen, clen, o vas a tal ciudad o vas a tal otra. Eso sería una disyuntiva. Bien. Es una enunciación compuesta por la unión de dos simples, es decir, lo mismo, dos simples, enlazadas por una conjunción disyuntiva, o sea, por la O. Juan es aplicado o Juan es perezoso. Esta sería la disyuntiva o las disyuntivas. Y ahora vienen las condicionales, las del sí. Las condicionales es una enunciación compuesta, lo mismo, compuesta, de dos simples, unidas por una conjunción condicional. Dice, un hombre es filósofo si ese hombre ama la verdad. Fíjate que aquí ya no ha cogido el verbo ser o estar, ha cogido un verbo transitivo. Ama la verdad. Antes el predicado era esto, ahora sería con un verbo transitivo. Ama la verdad. Bien. Esas serían las tres hipotéticas. O compuestas para el filósofo. El sí. La condicional. O compuestas condicional. Bueno, te voy a hacer una breve correspondencia con lo que dicen los gramáticos de esto. Los gramáticos dicen, para empezar, que sí, que hay oraciones, que es todo aquello que se expresa mensaje por la boca. Que la oración básica tiene que constar de dos partes. Tiene que constar de dos partes, de un sujeto y de un predicado. Muy bien. Que pueden ser, a su vez, simples o compuestas. Simples son las que tengan un solo verbo, un verbo en situación personal. Es decir, que se sepa ves, coméis, vosotros, ves, tú, como, yo. Pero si digo comer, ¿quién? No. Pues ahí no hay una oración, ni simple ni compuesta. El verbo tiene que estar en forma personal. Verbo en forma personal. La compuesta es la que tenga dos veces al menos esta estructura de la simple. Y entonces ya no se la llamará oración. A cada una de ellas, con su sujeto más su predicado, se la llamará proposición. O sea que aquí proposición significa parte de la oración. Que claro, si son dos proposiciones, automáticamente esta oración será compuesta. Si tiene más, pues con más razón. A su vez, y dicho eso, a su vez, las oraciones compuestas pueden ir o unidas subordinadamente, que normalmente tiene aquí el sujeto, esa oración compuesta tiene aquí el sujeto. Aquí tiene el verbo del predicado con sus complementos y hay un complemento que se ha quedado embarazado
y le han salido dentro su propio sujeto con su propio verbo, sus propios complementos y tal. Entonces lo hacemos. Esta hija es una proposición subordinada de tal clase o de tal otra. Y consideran que esto es una proposición y el resto sería la otra proposición o trozo. O trozo. A esto lo llaman proposición subordinada y a esto sería la proposición principal. Y juntas todas formarían la oración compuesta. Esto es en gramática. Las oraciones compuestas entonces tienen o bien por subordinación, como es este caso, o bien por coordinación, como sería exactamente este caso, en que las dos son igual de consistentes y no se subordina la una a la otra. Lo único que hacen es unirse. ¿Cómo? De tres formas, pero no coinciden con esas tres formas. Se unen copulativamente, es decir, las coordinadas, que serían estas, el caso de las hipotéticas, que aquí se llamarían coordinadas, pero no coinciden porque aquí en gramática dicen que son, si tienen la I, copulativas, sí señor. Hasta ahora, igual, copulativas, copulativas. Si tienen la O, disyuntivas. Muy bien, disyuntivas, disyuntivas. Pero si tienen la sí, dicen no. Ahí claramente dice el gramático, dice no son las dos proposiciones de la misma categoría. Una es principal y otra es subordinada. Ejemplo, Juan come queso si se lo trae su madre. Si su madre lo trae, se para él. Y aquí estaría este sí de nexo, pero no de un nexo coordinado de igual a igual, sino de un nexo subordinado. O sea que para los gramáticos la condicional es subordinada. Oiga, ¿y no tienen ninguna otra coordinada? Sí, tienen la coordinada adversativa. Y díganos por lo menos una conjunción o un nexo que nos señale un poquito, que nos descubra un poquito la adversativa. Muy fácil, el pero. O sea que los nexos principales seguirían siendo la I, la O y en vez del sí, que en gramática se considera subordinada, la otra coordinada en lenguaje sería la adversativa. También el pero tiene otros hermanitos que son el pero, el aunque, el sin embargo, etcétera, etcétera. Que se dice adversativas porque una manifiesta un pensamiento contrario al otro y que constantemente se ejecutan. Vale, vete a casa de la tía, pero... ya me va a decir algo en contra. Pero ese en contra no me impedirá ir a casa de mi tía. ¿Cuál es ese pero? Pero vete por la acera. Vale, gracias, mami. Iré por la acera. Bien, y con esto ya pienso que estarás un poquito más conforme interiormente para no tener contradicción. Estábamos dividiendo las enunciativas por la cópula, pero claro, ya sabes que después de por la cópula ha de venir otra consideración u otro talante, que ya no va a ser mirando la cópula, sino mirando su extensión, o por su cantidad, que dice aquí. Pues nada, nos pongamos por su cantidad, que si no vamos a enmendar tantas veces el libro que se nos va a enfadar el autor. O sea que estamos mirando ahora las enunciativas, división por su cantidad. Y por su cantidad es muy fácil porque son unos conceptos que ya hemos visto varias veces, que son universal, universales, particulares y singulares. Universales, cuando el sujeto es un concepto universal. Es decir, el sujeto es un concepto universal. El reloj. En este caso nos pone
el hombre. Concepto, ¿qué hombre? Todos. Oye, pero no queda ninguno suelto. No, todos. El universal. ¿Qué decimos de él? Que es mortal. El hombre es mortal. Como el concepto es universal, esta es una enunciativa universal. Otra, la particular. Cuando el sujeto es un concepto particular. Entonces ya no coge todos los hombres, diré. Algún hombre. Es decir, que ya coge una parte de los hombres y de parte viene particular. Algún hombre es sabio. Como este es un concepto particular, pues toda la enunciativa es particular. Y por último, el singular, cuando el sujeto es un concepto singular. Ejemplo, Pedro. ¿Pero quién más? No, solo Pedro. Nada más uno, sí, solo Pedro. Pues como este es un singular, dice que la enunciativa, atendiendo a la cantidad, es una enunciativa singular. Pedro es inteligente. Pues bueno, inteligente. Otra sería, este perro, o sea, no, los perros, no. O el perro cogido genéricamente, no. Este perro ladra mucho. Esas serían particulares. Y por último, y tercera división, atendiendo a otro concepto divisor, es por su calidad. Y mira que entiende el filósofo por calidad. Sencillamente, si es afirmativa, será afirmativa ¿cuándo? Pues cuando el predicado, se afirma del predicado, se afirma el predicado del sujeto. ¿De quién afirmas tú que es sabio? ¿Lo estás afirmando? Sí, por eso es afirmativa. ¿De quién afirmas tú que es sabio? Lo afirmo de del sujeto, de Pedro. Entonces, como esta cópula es afirmativa, será una enunciativa afirmativa. La negativa viene sola y fácilmente. Y no vamos a poner otros ejemplos, sino que con este ya nos vale. Y diríamos, pues, que Pedro, y por no coger una contraria, cambio de sujeto, y digo, Antonio no es decir, negativa, no es, este adverbio a mí me gusta meterle con la cópula, como si fuera parte suya, porque al fin y al cabo en el es, también hay otro adverbio metido, pero que lo dejamos elíptico, que es el sí. Lo que pasa es que como es el sí, dice, yo se supone que estoy siempre, entonces no me escribas. Vale, pues no te escribo, pero ya sé que vas siempre ahí metido. O sea, por eso tampoco decimos Pedro sí es sabio. Decimos Pedro es sabio. Y lo consideramos ya afirmativa. Lo mismo que en matemáticas, cuando decimos 4, nos estamos imaginando ya que es más 4. Cosa que si quieres decir menos 4, amigo, entonces ya tienes que poner necesariamente el sí no menos. Pues aquí, necesariamente el no. El adverbio de negación. Si se niega el predicado del sujeto. Andrés no es justo. Vamos. Andrés no es justo. Negativa. Estas dos últimas divisiones, es decir, la de cantidad y la de calidad, la de cantidad y la de calidad, dice que se suelen presentar entrecruzadas. Es decir, se han juntado y han hecho ahí una composición de 4 variantes, muy interesantes. Dice, existiendo entonces 4 tipos de enunciaciones, atendiendo, hemos dicho, a cantidad y a calidad. ¿Cuáles serían esas 4? Pues mira, sería la universal, afirmativa,
la particular afirmativa. Y fíjate que hemos cogido primero el concepto afirmativo para poner las dos primeras y ahora pues viene el concepto negativo, negativa, ¿con quién? Pues con la universal y con la particular. Oiga, y la singular se han olvidado de ella, consideran que es una situación especial de la particular, de la no universal. O sea que tendríamos universal y no universal. Pero coge la particular, por considerar que debe haber más o más importantes en este contexto que vamos a ver. Hemos dicho la universal, negativa, y la particular, negativa. Por lo visto, estos cruces de estas proposiciones enunciativas o tuvieron mucha fama y en las antiguas escuelas y tal, y cosas que suceden a veces en clase, en didáctica, oye, vamos a darles a cada una un nombre, para no tener que andar diciendo universal afirmativa, que la llamemos, qué sé yo, la A, o la llamemos la C, o la llamemos la J. Y entonces dijeron, hombre, pues mira, muy fácil, ya que el verbo afirmar en latín era afirmare, cogieron las dos primeras vocales, la A y la I, de esta palabra, y se las pusieron respectivamente. A esta la llamaron la frase A, o modelo A, tipo A, y a esta la llamaron tipo I. Y ya que, para las negativas, el verbo es el verbo nego, y tiene también dos vocales, la E y la O, pues cogieron estas vocales, la E y la O, para darlas correspondientemente a esta le llamaron, a la universal negativa le llamaron la E y a esta le llamaron la O. De forma que ya entre los antiguos maestros y los antiguos discípulos decían, constrúyeme una A, y él tenía que construir una universal afirmativa, etc. Ejemplo, pues dice, todo hombre es mortal, universal, afirmativa. Particular, afirmativa. Particular, algún hombre es particular, afirmativa. Es sabio. Muy bien. Universal, negativa. Universal, negativa. Y es universal. Es decir, que aquí tengo que meter todos los sujetos que haya. Y se puede meter de dos maneras. Puedo meter todos los perros, y ahora meter la negación aquí, no son pensadores, o bien hacer una frase más coloquial y coger esta negación y meterla aquí mediante un determinante. Y en vez de decir todos, digo la anulación de todos, ¿vale? Es ningún. ¿Ves? En el ningún ya está metida la negación. O sea que la negación, pues que aquí el sujeto sirve para toda la frase sea negativa. Ningún perro, y entonces ahora ya no puedo decir no es, porque entonces tendría un menos con un menos, quedaría un más. No. Tengo que decir afirmativo, o sea, con una cópula afirmativa, ya que todo ello va a ser negativo por el ningún. Ningún perro es pensador o ningún perro es sabio. Vale, esa sería una universal negativa. Y por último, la particular negativa dice algún hombre, algún, que este determinante sirve para partir el conjunto universal, todos no, algunos, una parte, algún hombre, y como es negativa, ya pongo la negación aquí en la cópula, no es justo. ¿Ves? Aquí teníamos un ejemplo de cada una. Leonardo Euler, un filósofo alemán del siglo XVIII, que debía ser buen maestro, porque él quiso fotografiar los conceptos abstractos. Y es muy importante en didáctica hacer ver al alumno con gráficos, con representaciones gráficas, esos conceptos abstractos, porque si no,
el niño se va con un jaleo a su casa de cosas copulativas, trato, pom, 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 y el pobre, todos son palabras que tiene que meterlas, no tiene que meter juntarlas, cosa que si tiene gráficos, dibujos, por simples que sean, se le puede facilitar mucho. Y esto fue lo que hizo Euler. Cogió estas 4 frases y quiso representarlas gráficamente. Y les dijo, mirad, cogeremos un conjunto grande, una patata grande, que será el predicado. Y otra patata pequeña, más pequeña, que aquí el tamaño no implica la cantidad, sino sencillamente la diferencia, que sería el sujeto. Entonces dijo, si tenemos que representar estos dos gráficos, del predicado y del sujeto, para la primera, para la frase A, pues sería que en el predicado están todos los miembros del sujeto. Y como todos los miembros del sujeto están en el predicado, pues tendríamos que el conjunto sujeto está dentro, incluido el subjunto predicado. Que significa que todo elemento de aquí, Pedro, pertenece al conjunto universal de hombre, pero también es sabio, o lo que hubiéramos dicho mortal, en este caso era mortal. Pedro también es mortal, que es lo que dice el predicado. Entonces, todo el sujeto está dentro de todo el predicado. Bien, la particular afirmativa. En la particular, o sea que esto sería, claro. En la particular afirmativa tendríamos el predicado diciendo, también aquí me parece que era sabio, pero ya es alguno. O sea que hay unos que sí y unos que no. ¿Vale? Pues ponga usted el sujeto así. Y aquí estarán los elementos del sujeto que sí están conectados con ese predicado, y aquí estarán los elementos del sujeto que no están cogidos por el predicado. Este sería el gráfico de la particular afirmativa. El de la universal negativa. El de la universal negativa, pues también te lo puedes imaginar fácil. Nadie está aquí. Bueno, digamos, si nadie está aquí, es que todos están fuera. Sujeto y predicado. Ningún perro es pensador. O todos los perros no están en el predicado, no son pensadores. Observáis que ha habido un corte y también una modificación de la pizarra. Espero que el universal negativo te haya quedado claro, el gráfico que hicimos, con todos disjuntos que se llaman, el predicado y el sujeto. No había ningún sujeto al que se le pudiera atribuir el predicado, la universal negativa. Sin embargo, para la particular negativa, y empezamos cogiendo el ejemplo que nos ponga un poquito los pies en el suelo, que era algún hombre no es justo. Algún hombre, es decir, estamos con esta, algún hombre no es justo. He borrado todo esto para que nos quede suficientemente. Fíjate, hay una cosa que te quiero hacer notar. Lo de algún hombre. Claro, tú coges el conjunto universal de los hombres, de aquí no se escapa nadie. Es el conjunto universal de hombres. Pero ahora dices, algún hombre, y tú dices, ¿has dicho algún hombre solo por estos? Pero puede ser que hubieras dicho algún hombre por estos. Puede ser que hubieras dicho algún hombre por estos. O puede ser que hubieras dicho algún hombre por prácticamente todos. Incluso por todos menos uno. Claro, ahí ya nos vamos al todos. Es decir, que ese algún se nos ha igualado al todos. ¿Puede ser esto? Sí, puede ser. Entonces la gráfica tendría dos fotografías, que sería
En el caso de que este algún se hubiera pinchado, se hubiera magnificado y hubiera copiado a todos, ¿qué ocurriría? Pues que efectivamente todos los hombres, que ese todos es igual que el algunos semejante a todos, a algunos que viene a ser semejante o igual a todos, no están en el predicado. Que si te das cuenta, es la misma gráfica de la universal negativa. Es decir, ¿en qué ha consistido esta consideración? Pues en que este particular que teníamos aquí se ha aumentado, amplificado hasta rellenar el globo por dentro y ocupar prácticamente, y no prácticamente, ocupar todos. Es decir, que es un algunos que es idéntico a todos, en cuyo caso la gráfica sería esta. Pero, si la intención del hablante está en que no, hombre, no, ¿dónde vas? No, tantos no, y mucho menos todos, no. Es una parte, que sé yo, pues la mitad, o la cuarta parte, o la quinta parte. Entonces, su representación gráfica, pues sería la de que aquí está. Todos los que no son justos, y en ese predicado que tú me dices de algunos, pues efectivamente, algunos que son estos no son justos, de los que predicamos que no son justos, y hay otros que, oye, eso sí que son justos, que estarían los que estarían aquí. ¿De acuerdo? O sea que la última, la particular negativa, tiene dos gráficas. Con el algunos amplificado al todos, y con el algunos restringido pues a una parte menor que todos. En fin, estas son las enunciativas. En el vídeo siguiente pasaremos a contraponerlas, que salen cosas muy interesantes. Hasta luego.